al fin mitad de semana Por y se acercan las fiestas y en Tomate 20 no paramos. Lo tenemos a Lito, por supuesto, invisible, pero indispensable en la operación técnica. Ustedes no lo pueden ver, pero nosotros sí. Y está acá haciéndose cargo de que todo esto funcione. Este domingo también vamos a estar acá en Tomate 20. La semana que viene también vamos a estar en Tomate 20. Estamos terminando de cerrar más talleres, más charlas, más one-shots, todo para terminar el año bien, bien ahí arriba. Pero vamos a ir, si te parece, Pocho, al tema que nos compete hoy. Que en Dale. definitiva no es otro más que el de qué es, ¿no? Un buen NPC, cómo crear un buen NPC y cómo usarlos en las partidas para tener el máximo efecto. Va a ser una charla llena de tips prácticos, bien, bien básica, aplicable a cualquier tipo de juego y donde vamos a poder hablar y tenemos la ventaja, la enorme ventaja de que quienes estamos en esta charla, los dos, somos masters, porque la Pocho ya debutó como master, pueden ir a verlo en YouTube en su partida de Call of Cthulhu, donde fuimos gatos luchando contra el apocalipsis, contra seres extradimensionales. Así Así que, que no se lo pierdan, no se lo así que, pierdan, por favor. así que con voz de ratón, si no lo vieron, vayan a verlo. Fue una one shot cortita que hicimos en Halloween. Estábamos todos representativos de nuestros personajes. La van a disfrutar un montón. Pero bueno, lo vamos a ver desde la perspectiva de Master. Si son jugadores, igual les va a servir porque les va a dar ideas de cómo interpelar a sus directores, masters, narradores, facilitadores, como lo quieran llamar, para involucrar más a sus personajes en la historia del mundo y entretejerlos y hacerlo mejores. Hola a los que están ahí, Doctor Garca, Immortalis, Blue Dragon, bienvenidos. Todas las preguntas que tengan, no duden en hacerlas, pero vamos ya, si les parece, a lo que nos compete. Primero y principal, vamos a hablar de lo más básico primero. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de NPC? Bien, bien rápido, porque la mayoría ya sabe de qué se trata, ya sea por los juegos de rol o por los videojuegos. Hablamos de personajes no jugadores, también conocidos PNJs, NPC, ¿sí? Aquellos personajes del mundo que no son los personajes de los jugadores. A grandes rasgos, ¿esto incluye villanos? Sí. ¿Incluye monstruos? Sí. Específicamente hoy vamos a hablar de NPCs en general, sean amigables o sean villanos. No nos vamos a referir específicamente a monstruos porque hicimos una charla especial de monstruos, vayan a verla si no la vieron, dedicada a cómo generar tensión, terror, ver cómo utilizarlos más en combate. Esta es más para NPCs que sean pasibles de ser interactuados socialmente, de aparecer varias veces, de no ser solamente carne de cañón para un combate, ¿sí? Un ejemplo puede Sí, ser Adran en nuestra campaña, o por si supuesto. no, para los grandes conocedores de Skyrim, nuestro querido y gran soldado que dice I used to be an adventure like you, when I took an arrow in the knee. Absolutamente. Desde un NPCs guardia. milenarios, o si no, Sí. Vamos a ver cómo se nuestros guardias, jerarquizan los nuestros todos. NPCs. Sí, vamos a ver cómo se jerarquizan los NPCs, cómo hay desde un guardia de la ciudad, sin ninguna duda es un NPC, hasta el rey con el que interactúan tus personajes y que los meten en todas sus intrigas. Todos, por supuesto, son NPC. La pobre y fiel Lidia, por supuesto, una NPC aventurera. Así que vamos a ir viendo, vamos a tirar ejemplos, tiren todas las preguntas que tengan, comentarios, anécdotas, etcétera. La idea, como siempre, acá en Tomate 20 es que sea horizontal, aprender juntos, que sirva de disparador. Esto no es dado desde arriba, prescriptivo. Los amigos de Metajuegos saben que siempre les robo esta frase, sino que la idea es pensarlo juntos, salir de acá un poquito más armados, más preparados, con nuevas ideas para rolear cada vez mejor y disfrutar un poquito más. Ahora bien, vamos a empezar con la charla en serio, porque la pregunta... Wololo a los buenos personajes. Wololo. Exactamente. La pregunta que titula nuestro stream de hoy es cómo crear un buen NPC. Y entonces, en definitiva, tenemos que decirnos qué es un buen NPC, ¿no? Y la verdad es que primero tenemos que preguntarnos, antes de saber si llegamos a tener un buen NPC, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve ese NPC que queremos crear? Porque eso va a definir si es bueno o malo. Y te doy un ejemplo. Si vos vas a poner un guardia de la ciudad, que capaz se cruzan tus personajes alguna vez, y le dedicas un montón de tiempo a preparar su historia, un montón de tiempo, ¿sí? Y en cambio, al rey con el que van a lidiar todo el tiempo,
no le preparás demasiado y lo haces muy cuadradito, muy estereotípico, la verdad es que en principio, ¿no? Estás como jugando tus cartas en los lugares menos eficientes. El tiempo que tenemos para preparar partidas es limitado, ¿no? Y si haces un máster que improvisa más o que prepara más, y hay diferentes tipos de máster y todo está perfecto, la idea siempre es tratar de ser lo más efectivo con el esfuerzo que uno tiene, porque como máster uno, la verdad, lo que más lo suele quemar y hacer abandonar campañas es el esfuerzo constante de la preparación para lo que van a encontrar los jugadores. Entonces lo que vamos a buscar también a lo largo de la charla de hoy es empezar a entender, ok, este NPC que estoy empezando a escribir, ¿de verdad es tan importante como para que prepare todo esto? ¿O puedo dejarlo en manos de mis jugadores y confiar en ellos? Y que ellos tiren ideas interesantes. O, ¿qué tal si este NPC lo defino solamente con 2 cositas, pero muy, muy llamativas? Y ver qué pasa a través de eso en el juego. Ese tipo de cosas vamos a ir viendo para rolear inteligentemente, como nos gusta decir. Somos todos un poquito los roleros vagos, pero vagos bien, porque, a ver, hay que ser eficiente en el esfuerzo como máster, ¿no? Uno si prepara de más y no se usa, en la siguiente sesión, ni en la otra, ni en la otra, bueno, uno Queda. lo puede disfrutar, pero la verdad, qué sé yo. A Pocho, ver, yo sí, soy fundamentalista en reciclar NPCs. totalmente, Fundamentalista. sí, Y absolutamente. aparte, también hay, o sea, yo en ese sentido es como que hay distintos tipos de NPC que vamos a hablar más adelante, pero está el hecho de que siempre estén abiertos a lo que digan los jugadores, porque capaz un NPC que está hecho para que lo maten termina siendo como si fuese uno de los mejores NPC y se podría decir como el encuentro afectivo de tus jugadores. No sé, me hizo acordar mucho al caso de Ñoc. Absolutamente. Iba a ir a ese caso, que de hecho es estereotípico, siempre pasa. Ya van 2 campañas seguidas de D&D, si se me permite equiparar a Pathfinder con D&D por lo parecido que son, 2 seguidas, no 2 en mi vida, 2 seguidas que mis jugadores, unos fueron ustedes, los otros mi grupo anterior, adoptaron un goblin, ¿sí? Así que, y es conocido en internet el estereotipo, hay cómics y todo, de Boblin de Goblin, ¿no? Cuando el máster crea toda una serie de personajes y entre ellos mete a un goblin así inventado de la nada y los personajes inmediatamente se centran en el goblin y van ahí. Es hasta casi estereotípico, pero es cierto. Y acá hay algo, el primer tipo importante, lo primero muy muy importante para darte cuenta de por dónde ir con tus NPCs es sentir el feedback de tus jugadores. Porque vos podés seguir todos los tips que vamos a dar hoy. Pero si notas que tus jugadores le están prestando atención más a un NPC que a otro porque les encanta interactuar con él, pues adelante. Dale más énfasis a ese NPC. Elevalo de categoría. Si era algo súper secundario, que era solo decoración, pero a los jugadores les encantó, bueno, volver a protagonista. Yo recuerdo que una vez, por ejemplo, jugando Vampire, uno de los NPCs que se encontraron mis jugadores fue un comisario de la policía en viejas épocas, 1930, que como característica así inventada para darle un twist, ya vamos a hablar de esto, tenía que no respetaba una sola norma social, ¿no? de la buena educación. Entonces hasta comía, y esta era la joda, comía puré con la mano el tipo, ¿no? Agarraba el puré con la mano. Y mis jugadores estaban locos, decían, o sea, querían volver a visitarlo y hasta lo convirtieron en uno de sus servidores como vampiros. Los que hayan jugado vampiros saben que me refiero a un ghoul, ¿no? Y le gastaron experiencia de este personaje en subirle etiqueta, que es el skill que gobierna la buena educación, para que deje de comer con la mano. A ese nivel ¿cómo se llama? De metidos en el personaje estaban. Esfuerzo. Sí, se esforzaron en curarlo de su manía de comer puré con la mano. Pero nada, vamos a, si te parece, a ver ahora, ¿cuándo hablamos de buenos NPCs? Bueno, algo que nosotros lo preguntamos en las redes, Pocho, ¿viste esto? Ujú. Y algo que nos respondieron un montón de personas de qué es un buen NPC, es un NPC memorable. Y esto es justamente lo que yo contaba, ¿no? A fin de cuentas, un buen NPC es el NPC que tus jugadores recuerdan. Es el NPC cuyas anécdotas tus jugadores se acuerdan todo el tiempo, repiten, ¿no?
y sesiones después te lo nombran, o cuando hablan de cuando jugaron este juego te dicen, ¿te acordás cuando le hicimos a este tipo tal cosa? Entonces, Pocho, por ejemplo, ¿qué NPC te parece memorable de nuestra campaña recientemente terminada de la Torre del Nigromante? Que vos me digas, cualquiera, debe haber varios, pero dime. Primero y principal, volvemos de vuelta, Ñoc. Porque, Ñoc. chicos, pasó de ser un NPC fulminable, tipo, que teníamos que matarlo y ya está, a ser nuestra clave para completar nuestra misión y entrar a la tumba. Y después se transformó en jefe de tribu y vino a ayudarnos en la pelea contra el nigromante. Tipo, chicos, Ñoc escaló, encontró el One Piece Ñoc. Tipo, se volvió el jefe de tribu de los goblins. Y por otro lado, un NPC también memorable en nuestra campaña, además de Sari, que tiene como toda esa conexión súper emocional, que ya nos las planteaste desde el inicio, yo diría que, en mi caso, Gruma. Porque siempre Gruma. hacíamos los chistes de Gruma y Lumenor shippeándolos, y quedó, es algo que quedó, y son dos personajes que tienen, o sea, como características muy destacables de su personalidad. Absolutamente. Esto desde el punto de vista de Master, ahora que ya podemos hablar detrás de la pantalla de todo lo que pasó en esta campaña, es adrede. Yo no planeé, de ninguna manera planeé ninguno de estos casos que dice la Pocho. Sí planeé que Sari fuese una figura, una mentora, casi una figura materna para los jugadores, y eso fue totalmente adrede y creo que más o menos funcionó. Pero lo que sin ninguna duda no planeé, pero sí por supuesto usé cuando mis jugadores lo mostraron, fue que un goblin cualquiera, nivel un medio, ¿no? Que estaba en un encuentro, en vez de matarlo, primero lo intimidaran y luego lo convencieran de que lo iban a ayudar a ser el jefe de la tribu si los ayudaba. Y efectivamente a este goblin, Ñoc, vean nuestra campaña, quienes no lo hayan visto, lo ayudaran a ser verdaderamente el jefe de su tribu. Y por supuesto, fui a propósito construyendo la repetición, ¿no? La reiteración de la figura de Ñoc, hasta cuando lo hice aparecer vestido con elementos que recordaban a cada uno de los héroes que lo habían convertido en jefe de la tribu, ¿no? Rating de Kokoro. Es un poco. O cuando ustedes tiraron, porque se les ocurrió a ustedes, que entre Lumenor y Bruma podía llegar a ver algo, yo dije, bueno, ¿por qué no? Si sus personajes lo ven, debe ser porque algo se nota, alguna mirada, algún sentimiento ahí, ¿no? Que se deja, que no se habla, pero se deja ver cuando se miran, qué sé yo. Así que jugué también con esa relación. Entonces, tip número 1, ¿no? Aparte de que fijarse por qué son memorables los personajes que son memorables para sus jugadores, construir sobre esto. Si un NPC a sus jugadores les gusta, bueno, construyamos, ¿no? Es realmente bastante fácil eso como máster, saber cómo hacerlo, ¿no? Bienvenidos, veo que tenemos más gente. Estamos hablando ahora de, bueno, ¿qué es un buen NPC? ¿No? En definitiva, una de las cosas, de las tantas que vamos a hablar, es que sea memorable para los jugadores, y estamos construyendo sobre eso. Y nos acompaña el Apocho, que ya es Master Call of Cthulhu, ¿sí? Bien, seguimos con la presentación. Vos, Pocho, me tengo que ir yo cuando quieras. Esto es una charla. Algo que hablamos recién. Hay diferentes tipos de NPC según su relevancia, ¿sí? El mejor ejemplo de nuestra campaña, y lo recuerdo para quienes no la vieron, fue Ñoc, un goblin cualquiera que fue elevado a un NPC bastante importante de las filas de ser solamente un goblin más. Un NPC puede ser carne de cañón para un combate, puede ser decorado para que se vea algo, puede ser la víctima de una persona que querés mostrar como mala, entonces su único trabajo es estar ahí pobre para ser víctima, para que ustedes lo defiendan. Puede ser un matón menor, puede ser un personaje, un comerciante más, un aldeano más con el que van a lidiar un par de veces y nunca más. Puede ser alguien con el que interactúen habitualmente, o puede ser alguien súper central para tu campaña. Lo importante es ir midiendo, y esto es dinámico, puede cambiar. Hola, gato, y saludos desde que ahí estás, que desde la Patagonia del lado chileno. Bueno, ahí tenemos, acá tenemos a una patagónica del lado argentino, acá a la hobbit de la comarca, a la Pocho del Bolsón. Así que muchas algo gracias que por el quería destacar en el caso de los NPC según su relevancia, también es el tema de que cuando construís un NPC,
lo importante, además de la historia, del backstory del NPC, que lo llevó al lugar en el que se encuentra en este momento, en el caso de la relevancia, también nos lleva a todo lo que construís después de que conocen a ese NPC. Sí. Es como que cualquier persona claramente tiene una historia atrás que lo llevó al momento en el que está y después sigue construyendo historia. Me hace acordar mucho, por ejemplo, en el caso de la one shot que hice de Halloween, todo lo que serían los ratónicos. Claro. Viste que, bueno, justamente era como si fuese una parodia, entre comillas, a los masones, pero eran una sociedad de ratones intelectuales. Uh-huh. Y teníamos al gran maestre ratón que, o sea, como que en su momento arrancó siendo toda la situación con un ratoncito chiquitito y terminó siendo toda una horda de NPCs que era todo lo que sería el caso de los masones. Guardate este ejemplo para el final, que voy a tirar un concepto revolado, pero que yo creo que es re útil. Vamos a volver al ejemplo de tus ratones, porque mirá esta manera de pensarlo, a ver si se te ocurrió. Después lo vamos a ver. Guárdatelo. Me lo guardo. Bien, hablamos de los Yo no vi NPCs la presentación, chicos, Los que están del otro lado, no lo vi. Esto la sorprende hasta la pocha, así que tenemos reacciones en vivo, es un react también. Hablamos de los NPCs según su relevancia, ¿no? Entonces podemos tener desde el NPC anónimo, ¿no? Que cumple su función y desaparece, hasta estos que yo llamaría NPCs de decorado, que sirven ahí para pintar el mundo, hasta NPC secundarios, NPC principales. Hay varios juegos incluso que estas categorías las muestran específicamente en las reglas. Séptimo Mar, por ejemplo, divide entre los personajes brutos, lo llama así, que están hechos para volar, o sea que tipo los personajes entren, los caen a trompadas y ya está, y los personajes realmente más importantes. Fate tiene categorías muy similares a estas que yo digo, literalmente llama NPCs anónimos, secundarios y principales a los NPCs, según qué tan importantes son, ¿no? Y varios juegos más también lo hacen. Vampiro la Mascarada o todos los relacionados al sistema storytelling también te dicen, che, mirá, de acuerdo a qué tan importantes sean, hacer los NPCs así o asá, ¿no? O directamente hacerlos como si fueran personajes, ¿no? ¿Por qué esto? Porque crear hojas de personaje lleva tiempo. Por más fácil que sea el sistema, lleva tiempo. Entonces, hay que saber dónde poner el esfuerzo, ¿no? Entonces, capaz en 2 minutos puedes crearlo al vuelo cuando lo necesitan tus jugadores, y si después es importante, después lo elevás de categoría o lo rebajás si nunca más vuelve a aparecer, y bueno, quedó, no importa, nunca les prestan atención los jugadores. Hay que saber que estas categorías son dinámicas. ¿Pero por qué la importancia? La importancia es porque, en definitiva, el rol, más allá de que es un juego, estamos alrededor de una mesa divirtiéndonos, usa elementos de la narrativa, de contar historias, y hay algo, ¿no?, que es el tema de la economía, ¿no?, del tiempo en las historias que contamos. No le podemos dedicar, lamentablemente, porque no estamos jugando a hacer la Wikipedia más completa, a cada NPC todo el tiempo y todo al mismo tiempo, y hacerle un background enorme llenándolo de las historias de su vida. No podemos, porque la gente tiene una atención limitada y tenemos que tratar de centrarla en lo que nos va a divertir y va a hacer avanzar la historia. Entonces, acá la importancia de saber, bueno, ¿dónde pongo el esfuerzo con mis NPCs? ¿No? Que esto es de cualquier arte en general, no solo narrativa. La Pocho que sabe de diseño sabe que hay que saber dónde. Bueno, puedes cargar todo el lienzo, ¿no?, con cosas enormes que llamen la atención. Necesitas saber guiar el ojo de la persona en un recorrido. Bueno, es más o menos lo mismo. Siempre hay una jerarquía para todo, siempre tenés un título, un subtítulo, un texto, siempre tenés lo que más llama la atención, lo más contrastante, lo más pregnante y lo menos. Pero también en el caso de la narración, aparte de que tenés que saber dónde poner el ojo para poner la bala, es muy importante tener como estas herramientas para no quemarte, para no desgastarte y para siempre como tener la historia en funcionamiento. Algo muy común, por ejemplo, que hacemos, que en mi caso y en el caso de Peter, es el hecho de que tenemos, por ejemplo, libretas o hojas con muchos nombres de posibles NPC. Entonces, cuando preguntan, ¿viste? ¿Cómo se llama el carnicero al que vamos? ¿Viste? Queremos ir a la carnicería. ¿Cómo se llama el carnicero? Y buscamos, tipo, acá está un nombre random, tipo, se llama Marcelo. ¿Viste? Y ya está.
O sea, vos tenés el contexto social, tenés el contexto político de tu mundo, y a partir de ahí lo vas adecuando a los NPCs que vas necesitando en el momento para estos que son descartables, como si te dijera un carnicero. Que necesitas un nombre ya. Bueno, buscamos lista de nombres medievales y ya las tenemos a mano. Absolutamente. Es uno de los tips más útiles ese. Porque es un poco como en los juegos de video, viste que el juego de video no carga todo el mapa, ¿no? O por lo menos un juego optimizado no carga todo el mapa de una. Va cargando a medida que sabe que lo necesitas porque estás yendo para ahí, ¿no? Porque lo estás mirando. Entonces, es un poco así como tiene que manejarse el máster. Tus personajes dicen, quiero ir a de un carnicero. Y vos no tenías pensado que vayan con un carnicero. Bueno, llegás a la carnicería, abre la puerta, está el tipo cortando un cerdo. ¿Cómo se llama? Lo tenés ahí la lista, agarrás el primer nombre que te parece interesante para un carnicero y se lo pones. Y en el peor de los casos, si esto te agarra completamente desprevenido y no tenés la lista, rompe la cuarta pared, corre el velo y volvé a los jugadores protagonistas y decime vos cómo se llama. Funciona fantástico. Porque a veces los masters, ¿no? Yo lo he visto. Están como Bob, ¿no? Y más allá de que los jugadores nunca te van a reprochar que el carnicero se llame Bob y ese segundo de duda, al máster muchas veces lo hace dudar en sí mismo, ¿no? Si estás jugando con gente copada, no les va a importar un carajo, te lo aseguro, ¿eh? A mí no me importa cuando a un máster le pasa. Pero al propio máster, que somos lo más autoexigente que hay, vos decís, uy, ¿cómo al carnicero le puse Bob? La puta madre, soy el máster menos original del mundo. Entonces, si podés tener una lista, es lo mejor posible. Agárrate una lista, metele 20 nombres o si no, masculinos, sacar femeninos referencias y andróginos y tenelos ahí a mano y agarrás el primero que te pareció copado, lo cortás y listo. O te acordás el nombre de un actor que te parezca que se parece a ese y le modificás un poquito el nombre y se lo cambiás, ¿no? Es un tip súper práctico, súper común, el de los nombres de los NPCs y que suma mucho, porque tener un NPC con nombre es muy interesante. ¿Te parece si vamos a ver un par de secretitos menos conocidos de hacer NPCs? Antes quiero mencionar también de la one shot que, por ejemplo, la escena de los perros, que hay un momento donde se encuentran con 3 perros, yo tenía nombre solamente para el perro principal, no tenía nombre para los otros 2. Y ahí fue donde en un momento me acordé patente de la escena de la película Los Aristogatos, viste, de Pancho y Lafayette, creo que era Pancho que se llamaba, pero de Lafayette, diciendo, escuché algo. Y ahí justamente fue como, bueno, lo metí, viste, porque eran 2 perros, se estaban infiltrando unos gatos, fue como, listo, ya está. ¿Vos sabés que ¿Qué nombre se me ocurre? Ahí va. Hay algo que ahí muy interesante que decís, que a veces masters que no lo han probado tienen como cierta reticencia, pero yo invito a todos los masters a robar sin ningún tipo de miedo y mostrarlo abiertamente. Porque a los jugadores les encanta reconocer pequeños elementos de otras cosas en el juego. Si vos describís que un jugador acaba de pasar rodando porque pasó raspando en la tirada y escapó de una habitación que se está cayendo el techo, y decís que cuando pasa deja el sombrero del otro lado, lo agarra rápido y se lo vuelve a poner a lo Indiana Jones, les va a encantar. No van a decir, le robaste eso a Indiana Jones, qué mal máster que sos. Todo lo contrario. Si algo a los jugadores les encanta reconocer esos pequeños detalles, ¿no? Esas pequeñas referencias que ya han visto, porque lo que les hace pensar es, hey, esto lo conozco y me gustó, ¿no? Entonces, no tengan miedo de mostrar abiertamente sus cartas como máster, incluso las cosas que los han inspirado o que han robado. Están persiguiendo un monstruo, saben que hay un monstruo en esta nave espacial o en esta catacumba, y de repente un jugador, antes de ser atacado porque falló su tirada de percepción, siente que le cae saliva en el hombro. ¿En cuántas películas hemos visto eso? 1.000.000, pero está copadísimo igual, se lo van a acordar siempre. Así que no tengan miedo de robar. Vamos a un tip más acá práctico. Es conocido igual, pero capaz alguno de los masters que están ahí del otro lado, jugadores, no lo conocen. Una buena manera de armar un NPC es pensar en lo que se llama X pero Y, ¿no? Es decir, este NPC es algo, pero también es otra cosa. Darle una pequeña vuelta de tuerca, un twist, ¿no? Jugar con el estereotipo. Ejemplo, en nuestra campaña nosotros teníamos una semiorca dueña de una posada, pero ¿cuál es el estereotipo del semiorco? El semiorco
siempre es Es sucio, claro, rancio, con olor, es lo más sucio, desagradable que maleducado, hay. etcétera. Entonces tuvimos una semiorca que parecía ser la paladina de la bromatología. Impecable tenía su posada. Ese pequeño twist inmediatamente rompe el estereotipo, juega con el estereotipo, lo subvierte. No es que lo ignora, sino que te dice indirectamente, yo sé lo que vos estabas pensando y te doy una pequeña vuelta de tuerca a este tema, ¿no? Pero también se puede usar sin el efecto irónico. Un caso típico de esto es Sari, por ejemplo, ¿no? Es una aventurera, pero retirada. Ya no es una aventurera, ya no es lo que era, ¿no? Está en otro momento de su vida. Siempre el pensar, porque si no, ¿sabes qué pasa? Cuando uno crea un NPC, lo único que piensa es en su trabajo o su función dentro de la campaña. Entonces, ¿este personaje qué es? El rey. ¿Y qué te imaginas? Es un rey gordo, Rey. es un rey gordo, noble, etcétera. El estereotipo de rey, con la corona y la barbita. Nada más, el de la carta en las cartas francesas, ese es el rey, punto. Al agregarle algo más, lo que sea, no necesariamente tiene que ser una contradicción de lo principal, estás dándole como, bueno, un color extra, le estás dando una pincelada de detalle. Y eso, que es re fácil de hacer, inmediatamente lo da vuelta a NPC, ¿no? Y lo muestra como algo más complejo. Y no hiciste gran trabajo como máster para hacer esto. Lo único que hiciste fue agregarle un detallecito más, un twitch, mira el fallido, un twist, un toquecito de limón, ¿no? Como en las bebidas, ¿no? Con eso, la diferencia es el día y la noche. Porque pasas de tener un estereotipo, ¿no? ¿Qué es este personaje? Un policía, ¿no? Bueno, ahora este es un policía que además es fanático de las motocicletas, ¿no? Y Cambia ahí totalmente. tenés. Claro, La imagen cambia completamente. cambia completamente. El hombre azul Sí, comiendo donas a pasar a un chabón motoquero con el traje azul y absolutamente. la gorrita. Es ese Cambia. detalle mínimo, pero mínimo estamos hablando, ¿eh? Y de vuelta, no necesariamente una contradicción, hace que el cambio sea tremendo, tremendo. Y la verdad es una manera súper sencilla de construir personajes. Súper, súper sencilla. Puedes pasar horas, ¿no? Diciendo, ¿yo qué necesito? ¿Necesito que haya un carnicero? Ok, acá está el carnicero, pero no le gusta la carne, por ejemplo. ¿No? Carnicero vegetariano. Es un carnicero vegetariano. Mirá qué interesante el personaje, ¿no? El tipo no te va, o sea, vive de esto, no te va a decir que lo que está haciendo es una mierda. Seguramente sea buen carnicero, pero dice, no, yo no como, no. O capaz no puede comer por un tema de salud. En algún O me momento tuvo asqueó un porque problema. yo sí vi lo que es la carne atrás O del se asqueó mostrador. de tanto hacerlo, sí, absolutamente. Mirá qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que genera esto? Genera interés en tus jugadores. Hace que tus jugadores digan, no, pero ¿por qué? ¿Qué onda esto? Les da un tema de conversación. Porque si vos estás frente al ideal platónico de un policía que está ahí vestido de azul, paradito, en pose de té más o menos, ¿no? No sabés de qué hablar con ese personaje. Sin embargo, a vos te dicen, este es un policía, pero notás que tiene colgando del cinturón una llave que inmediatamente reconoces porque sabes de autos, hiciste una tirada, que es de una Harley Davidson, ¿no? Vos decís, a la mierda, ¿de dónde sacó la guita para tener una Harley Davidson? Mirá todas las preguntas que podés no haber pensado como máster y que son interesantísimas. ¿De dónde sacó la guita para tener una Harley Davidson? ¿Pertenece a una pandilla? ¿Hay pandillas de motoqueros en tu mundo? Todo ¿De eso lo pueden motoqueros empezar. policías? Motoqueros policías, acá en la Policía. Argentina hay, mejor no hablemos, pero hay una pandilla bastante violenta de motoqueros policías. Pero, ¿cómo se llama? Mirá todas las cosas interesantes, ¿no? Que hay solamente con darle un pequeño twist a un NPC cuando lo estás creando, ¿no? ¿Existe una banda de música llamada Yo maté a un policía motorizado? ¿No? Una banda, sí, sí. Mi vieja hace huevos de Pascua y odia el chocolate. Mira vos, como el carnicero, ¿ves? Por cierto, había preguntado Gato si lo que yo había dicho en la jerarquía de los NPCs era core o acelerado. Está en core. Creo que acelerado, como solo reduce las reglas a lo usable, no entra en esa jerarquización. Chequealo igual, pero estoy casi seguro que solamente en core. En core seguro, de ahí lo sacamos. Bueno, como Sí, decía lo sí. de la señora que hace huevos de Pascua y odia el chocolate, a ver, mi veterinaria es alérgica a los conejos y atiende a mi conejo. Bueno, mirá, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo el NPC que sufre su profesión. Es fantástico. Es fantástico. fuente inagotable de humor y de anécdotas, incluso Tal de cual. un poco de
con el mejor de los sentidos, sadismo de los jugadores, ¿no? De llevarle más trabajo solo para verlos sufrir un poco. Es súper interesante ese tema. Vamos a pasar a otro pequeño tip. Otra manera de encarar, incluso si no estás jugando Fate es un sistema que les recomiendo a todos, es gratuito, lo pueden bajar de internet en digital, en español. Lo publica No Solo Roll y se puede bajar gratuito de Drive-Thru RPG, ¿sí? Drive-Thru RPG. Hay algo en Fate que es muy importante, pero no vamos a entrar en la mecánica de Fate, que son los aspectos. Son pequeñas frases que describen a los personajes. Frases que siempre tienen que ser de doble filo, es decir, poder ayudarte en las tiradas, pero poder perjudicarte. Por ejemplo, soy inteligente no es un buen aspecto, porque en definitiva es solo positivo, ¿no? Pero soy un asesino a sueldo que siempre va a decir que sí a un nuevo trabajo, es más interesante, ¿no? Porque quiere decir que incluso si no te gusta, te va a llamar la codicia, ¿no? Soy un asesino a sueldo codicioso, te va a llamar la codicia y vas a poder entrar ahí. Entonces, una buena manera también, relacionada a la anterior, no es como para complementarlas de pensar un personaje, es definirlo en una oración que tenga doble filo, que vos digas, esto es en lo que es bueno este personaje, pero también es medio una cagada, ¿no? O tiene su parte mala. Por ejemplo, Sari es una aventurera que ya pasó que está llegando a su otoño, ya pasó por su mejor momento, ¿no? Entonces, tiene una parte positiva y una negativa. Sí es una aventurera famosa incluso se podría decir, pero que ya está de ida, ¿no? Está grande, está vieja, está por otro momento. Y ese tira y afloje, ese balance que hay ahí, ¿no? Te permite hacer que tampoco el personaje sea estereotípico. Va un poco relacionado al anterior, ¿no? En el anterior decíamos que no es necesario que sean cosas opuestas, ¿no? Puede ser el policía que le gustan las motos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero acá podés tener un policía que sea demasiado honesto para su trabajo. Mirá qué interesante, ¿no? Ese concepto. Es un policía que, metido en una organización donde cierto nivel de corrupción se tolera o se espera, el tipo nunca agarra viaje con ningún tipo de corruptela y tiene es problemas un por paladín, eso. básicamente. Claro, es un paladín. Y tiene problemas con eso. Este concepto traído de Fate puede servir mucho para hacer NPCs interesantes. Le agrega complejidad sin esfuerzo, ¿no? Es un poco la idea que uno busca al hacer un buen NPC es poder, con el menor esfuerzo posible, mostrarle a los jugadores que si quieren, ahí hay una profundidad inabarcable. Cosa de que si a los jugadores les llama la atención el llavero del policía que tiene una Harley Davidson que a vos se te ocurrió en 3 minutos, vos puedas entrar en la historia. ¿Cómo la consiguió? ¿Es porque es corrupto? ¿Es porque se la regalaron? ¿Ahorró toda su vida comiendo fideos y arroz para tener una Harley Davidson? ¿La tiene y la cuida como si fuese su hija? ¿No? Todo eso, esa profundidad enorme, inabarcable, está ahí por si a los jugadores les llama la atención. Y a vos como máster no te costó prácticamente nada. Es ese tema de vuelta, de la economía de esfuerzo como máster, ¿no? Tratar de aplicar estos pequeños tips para crear NPCs de la forma más eficiente posible. Así que, nada, pequeñas recomendaciones, ¿no? Es un seductor, pero tiene muchos muertos en el placar. Bueno, sí, hay muchos seductores que tienen muchos muertos en el placar y que salen a la luz años después. Bien. Otra manera, otro tip, ya es uno diferente, es, y lo podemos relacionar, ¿no? Porque se van mezclando estas cosas, pero son diferentes maneras de pensarlo. Es agregarle a un NPC algo, generalmente físico, visible, o en su ambiente, una posesión, ¿no? Lo que sea, que genere una pregunta, ¿no? Por ejemplo, Sari Pie Solitario tiene un pie robótico, un pie prostético, y la pregunta inmediata es ¿cómo lo perdió? No, tipo, es imposible pensar cómo perdió el pie ese personaje. El policía que inventamos hace 2 minutos y que nunca habíamos hablado, que tiene un llavero de una Harley Davidson, ¿no? Puedo decir, ¿qué es esa Harley Davidson? Y acá viene lo importante como máster. No des la respuesta al comienzo de entrada. Deja que disfruten la pregunta. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de terror, cuando hablamos de monstruos. Dejar que los jugadores piensen las cosas, las imaginen en la cabeza, es una herramienta poderosísima porque se vuelven, en el mejor de los sentidos, locos con las posibilidades. Incluso puedes llegar a escuchar las teorías que tienen, ¿no? Puede terminar la conversación con ese policía o con Sari y decir,
no, para mí la perdió en una guerra, la pierna. O no, para mí la Harley Davidson, este tipo, no sé, se la sacaron a un narcotraficante y se la quedó él, ¿no? Me Y hace vos, acordar sí, principalmente en el caso de nuestra campaña, que en el capítulo, literalmente 3, por ejemplo, creo que no me acuerdo si el 2 o el 3, creo que por ahí por el 3, conocíamos a Adran, o lo vimos por primera vez a Adran, y era como, wait, ¿cómo claro, un elfo se volvió el intendente? ¿Viste? ¿Cómo es que está gobernando un pueblo de múltiples razas? Primero por el estereotipo élfico. ¿Qué hace? O sea, no solamente este chabón gobernando, sino que también es hijo del dragón que azotó este pueblo. claro, ¿Qué hace este man acá? Y todos claro. ahí empezamos a hacer justamente todas las teorías de que él era el verdadero antagonista o era la hermana. Y bueno, y recién casi al final nos contaste la historia de Sí, todo lo que ellos habían pasado, todo lo que ellos habían sucedido. Al principio fue como, no, bueno, el pueblo me eligió, ¿viste? No sé, absolutamente. pero ¿cómo Y, fue la mentalidad del pueblo para poder elegirlo a él? y lo fui desarrollando para jugar con las temáticas. Yo tenía una idea general de cómo había pasado esto de Adran. La modifiqué levemente, sin grandes cambios en la historia, pero sí en cómo expresarla para que pegue con las temáticas, porque se tocaron muchas temáticas de discriminación. El personaje de Julia, un tiefling, también hablaba un poco de esto, ¿no? La historia un poco de Esme también, ¿no? De ser discriminada entre sus hermanos. Todo ese tema se habló, entonces yo dije, lo voy a encarar por acá, ¿no? Si la campaña hubiese sido más política, más de lo que sea, capaz lo encaraba de otra manera, el mismo resultado final, pero mostrado de otra manera, pintado con otras emociones, ¿no? Pero fue también en ir tirando de a poco estas cosas para ver qué piensan ustedes, qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece más importante profundizar, ¿no? Y si hubiera cosas que no hubiesen picado o cosas distintas que les hubiesen llamado la atención, hubiese ido por ahí, indudablemente, ¿no? Antes de ir por un lugar que no les hubiese llamado la atención. Importante con este tip que estamos viendo, ¿no? De crear algo que genere una pregunta. Lo hablamos con cosas físicas, lo hablamos con objetos. También se pueden generar preguntas muy interesantes mostrándoles a los jugadores parte de la historia de los NPCs. Si vos les presentás a alguien, ¿no? Que llega a la campaña diciendo, este tipo con el que van a hablar, muchachos, con el que tienen que hablar, fue el archimago a cargo de la academia de magia más importante de este mundo hasta que lo echaron. Y nunca contás por qué lo echaron. Es tremendo. O sea, lo primero que van a preguntar tus jugadores es por qué lo echaron. Y decir, mira, hubo un escándalo, no me acuerdo bien por qué, les dirá ese personaje. Y el hecho de esta pregunta, ¿no? Te permite ir tirando más cosas y siempre agregándole un puntito más, Así tus ¿no? jugadores no duermen por las noches, chicos. Claro, No absolutamente. duermen. Les tenés que ir tirando de Yo a no duermo. poquito. Porque aparte, esto es, como todos los consejos que vamos a ver y lo vamos a ver de vuelta, esto es lo que se llama fractal. Vos lo podés volver a hacer con el mismo NPC. A este archimago que cuando la primera vez que alguien lo nombra les dice a los NPC, a los jugadores, perdón, que tienen que ir a visitarlo. Decís que era el jefe de una academia de magia, la academia de magia más importante. Si cuando lo van a ver encuentran, por ejemplo, colgado y perfectamente guardado su uniforme como decano, ¿no? La toga con la cosita, ¿no? Y lo tiene súper bien cuidadito. Mirá cómo te pinta más. Che, ¿qué siente este tipo de haber sido echado? Parece que todavía le interesa. ¿Por qué lo echaron? ¿No? Y si después entran a la habitación trasera de él un día que él no está y ven que el tipo está reconstruyendo el caso por el cual lo echaron, pinchando en una cosita de corcho todas las pistas y uniéndolas con hilo, ¿no? Digo, pero para caer en el estereotipo, evidentemente tus jugadores van a tener otra pregunta. Che, ¿no lo habrán echado? ¿No le habrán hecho una cama? ¿No lo habrán echado con una treta a este tipo? ¿Será realmente verdad el motivo por el que lo echaron? Esto siempre lo podés repetir con los NPCs. Es cíclico. Vos podés volver a tirar leña al fuego sobre lo que estás haciendo. Con todos los tips anteriores que estuvimos haciendo también, ¿no? Vos podés ir jugando con estos distintos elementos que le van generando interés a los jugadores. Puede ser que en un momento te agarren con un NPC que vos lo hiciste unidimensional, ¿no? Y nunca le prestaste atención. Hiciste el policía cuadrado en pose de té vestido de azul, ¿no? Pero tu jugador le hace una pregunta muy interesante que la respuesta a vos te parece que a todo el mundo le parecería que debería ser obvia, ¿no? Alguien le pregunta, bueno,
¿en qué comisaría trabaja usted? ¿No? Y la respuesta normal sería que trabaje en una comisaría de por ahí, porque lo encontraron ahí. Y si de repente ahí se te ocurre como máster decir, no, voy a jugar, tipo, voy a complejizar esto. No, estoy volviendo a casa, vengo de trabajar en una del otro lado y vivo acá a 2 cuadras. Mirá qué interesante, el NPC lo dieron vuelta completamente. Tus jugadores hasta seguro van a tratar de meterse en la casa con ese policía para ver si le pueden afanar algo. Pero si estás Lo jugando van a vampiro, lutear al lo aseguro. policía. Si estás jugando vampiro, te lo aseguro, ¿no? No, pero por Pero ejemplo, en el sí, caso del anterior, del archimago, tranquilamente pueden hacer que también funcione el entorno a favor de la búsqueda de esa información del NPC. Como decir, bueno, no le podemos preguntar a esta persona. Y van, por ejemplo, al Instituto de Magia, empiezan a preguntar y es como, no, 11 minutes later. no, totalmente. callate, está completamente prohibido. Totalmente. No estamos autorizados a darte esa información, no podemos hablarlo. Y ahí se agarran de los pelos, empiezan a arañar las hojas y empiezan a buscar por todos lados. ¿Qué Absolutamente. pasó? Tenemos una pizarra de corcho por un lado y tenemos un montón de NPCs que no te quieren dar información sobre este NPC. Y volvemos otra vez a la relevancia. Totalmente, totalmente. Y sabes que este es un tip para los masters que quieran jugar campañas estilo sandbox, es decir, sin una historia que vaya por un arco por arriba de todas las sesiones, sino viendo a ver qué pasa. Un gran consejo, porque uno suele pensarlo desde el punto de vista, y recomiendo mucho el video de Dados Tostados, que lo ves desde el punto de vista geográfico, de poner muchos lugares donde pasen cosas interesantes, pero una gran manera de hacer una campaña sandbox es poner muchos NPCs con estas preguntas y ver cuáles pican en los jugadores. Vos en la misma campaña metés a este archimago, ¿no? Echado no se sabe por qué, metés a un rey que quiere abdicar su trono, pero no está dispuesto a dárselo a su hijo y nadie sabe por qué. Metés esta serie de preguntas sin tener ni siquiera la respuesta demasiado pensada y ves cuál pica en los jugadores, cuál les llama la atención. Inmediatamente ahí empezás a decir, esto les interesó, bueno, vamos a construir sobre acá a ver qué está pasando de verdad y cómo podemos hacerlo para que les dé más interés, ¿no? Para que los mate la atención en esto, para que siempre quieran más de este tema hasta que lo resuelvan, ¿no? Y cómo se lo podemos complicar, o sea, siempre tirarle una migajita más, pero les va a costar, ahora tienen que resolver este misterio. Y acá tienen una migajita más de la historia, pero miren, tienen que ir a este otro lado a hacer esta cosa. Es una gran manera de hacer campañas completamente abiertas, el tirar cosas que estén sin respuesta, porque los jugadores, algo que les encanta hacer es resolver, tener la respuesta de todo. Quieren conocer las cosas que les interesan, quieren investigarlas a fondo. Así Y que la hay van que a tener... resolver por vos si vos no sabés cuál es la respuesta. Absolutamente, absolutamente. La resuelven por vos, sin ninguna duda. Así que Así esa es como la una gran curiosidad manera. mató a los jugadores. La curiosidad siempre. A los jugadores esperemos que no, pero a los personajes siempre. Una manera adicional de pensar en NPCs, esto en campañas que involucren algún tipo de conflicto político, sean campañas en una ciudad donde hay bandos, pandillas, sea una campaña donde hay reinos, ¿no? Pero es muy importante pensar en los NPCs como llaves de acceso a otras cosas. Es decir, si tus jugadores se hacen amigos de este NPC, ¿qué van a tener a su disposición los jugadores? Si tus personajes, ¿no?, se hacen enemigos de este NPC, ¿qué recursos se van a abrir en contra de ellos, ¿no? Si tus jugadores se ponen en contra a uno de los comerciantes más importantes del gremio de comerciantes de una ciudad, capaz nadie les quiere vender cosas. Y mirá qué real que se siente, ¿no? Y qué conflicto que inmediatamente genera y van a querer resolver, por las buenas o por las malas, ¿no? Capaz van a querer ir a hablarlo, intimidarle y decir, hey, ¿qué es esto de que nadie nos quiere vender porque estuviste hablando mal de nosotros? Pero mirá qué interesante cómo se abrió esto, ¿no? O sea, si son amigos del rey, bueno, capaz el rey los invita a fiestas que no tienen nada que ver con la historia principal, pero de repente se encuentran en medio de un banquete y uno de tus jugadores se equivoca con alguna cuestión de etiqueta y genera un escándalo con un noble o una noble muy apegado a la etiqueta. Inmediatamente te es una aventura extra solo por haber pensado qué acceso le puede dar a algo, lo que sea, un NPC. No hace falta que sea rico, poderoso, puede ser un mendigo que les dé acceso a la información que escuchan
los otros mendigos que él conoce. Algo tan Puede ser sencillo la como escena eso. de Shrek 2. ¿La de I Need a Hero? No, ¿Cuál? la de que están todos en la mesa con la familia de Fiona y Burro. Sí, Y empieza a absolutamente. discutir Qué como, buena escena. papá, mamá, Fiona, Shrek, Burro. Y ya está, Sí. se fue todo el banquete, tiren iniciativa, chicos. Este ejemplo me hace acordar mucho a lo que había preparado Fede con Adran, que ya estaba preparando el mapa para pelear contra él. En caso de que justamente la forma en la que habláramos y blanqueáramos la situación, al final lo termine convenciendo y pusiéramos al gobernante del pueblo en nuestra contra. Hubiese sido otra campaña completamente, porque el pueblo hubiese estado, por lo menos durante el corto plazo, en contra de ustedes. Hubiese sido muy interesante. Siempre es un what if, ¿no? Nunca vamos a What saber if. qué hubiese pasado, pero sí, siempre pensar, bueno, en qué les puede brindar, ¿no? Porque aparte les permite cobrarse favores, ¿no? Decir, sí, yo te Alguien voy a entrega te voy su a dar nombre a un esto. ser férico. Bueno, ahora todos me hacen Absolutamente. bullying. Pero mirá, les dio acceso Erevan, que se llevó el nombre de Esmeralda, les dio acceso al reino férico, ¿no? Al plano férico. Y una Siempre manera de funcional al viajar show, rápido. chicos. Siempre Así funcional que al show. es muy interesante eso, ¿no? ¿Qué puertas abren o cierran los NPCs? Y también se puede pensar al revés, cuando tus jugadores, tus personajes, ¿no? Los personajes de tus jugadores, ya sean poderosos, legendarios, famosos, ¿qué pueden buscar los NPCs en ellos? Porque capaz terminan siendo los receptores, ¿no? De problemas, los propios jugadores a través de sus personajes, ¿no? Capaz alguien que en otro momento estaba, ¿no? Como dador de una misión, ¿no? Ahora viene diciéndoles, che, tengo un problema que solo ustedes pueden resolver por los contactos que tienen, ¿no? ¿Me dan una mano? ¿No? Cuando antes eran los jugadores los que iban a decirle, señor, ¿nos puede dar una mano con esto? ¿Nos dice dónde podemos encontrar tal cosa? Y puede darse vuelta completamente. Así que hay que pensarlo en ambas direcciones el tema del acceso. Es una manera que a veces se deja un poco de lado, ¿no? Pero es muy interesante pensarlo, ¿no? De esta manera. Pero vamos, Pocho, a una muy interesante porque podemos hablar acá de tus ratones también, ¿no? Que es, una vez que tenés pensado un NPC, ¿no? ¿Cómo lo vas a rolear? ¿Cómo lo vas a interpretar? Y no hablamos solamente de actuar la voz en este sentido, que no todos lo quieren hacer y está perfecto. No todos consideran que lo pueden hacer y eso lo único que les puedo decir es que trátenlo igual, que nadie los va a juzgar por eso. Todos nos cagamos de la risa en la mesa, pero no todo el mundo le gusta hacerlo y está perfecto. Además de la voz en sí, ¿no? De pensar cómo habla este personaje, si cambia su manera de hablar, hay muchas cosas muy interesantes de cómo interpretar un personaje, ¿no? Porque por supuesto, si uno piensa en un personaje chiquito, inmediatamente lo que piensa es que el personaje habla así, ¿no? Pero también puede hablar así. Claro, y sería cómico, ¿no? Jugás con La las rata expectativas. gorda. Pero eso no deja de ser, de cierta forma, doblaje, interpretación de voz, actuación de voz, como se le quiera llamar, ¿no? Pero Y hay aparte de otras eso, cosas, sí. La voz chiquitita tímida y la voz gruesa, toda empoderada. Totalmente. Y se puede dar vuelta y jugar subvirtiendo expectativas. Pero más allá de esto, que no lo hacen todos y está perfecto porque cada uno tiene sus focos diferentes como Master. Hay Master que dicen yo no soy bueno en esto y prefiero manejarme en tercera persona o lo que sea. Hay algunos pequeños detalles que van más allá de el jugar con los tonos de la voz y eso, que son preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿no? Vos cuando pensás en un NPC ya lo estuviste craneando un poco, lo estuviste pensando, sabés más o menos cómo es su personalidad. Entonces, ¿cómo afecta la personalidad del NPC a la forma en la que habla, ¿no? Me refiero a un NPC que es violento, ¿no? Probablemente hable con expresiones acusativas, imperativas, ¿no? Y hablo más allá de la voz, del hablar enojado, ¿no? Del estar así, sino de directamente Semánticamente, ¿qué dice? no tener filtro, ¿no? Como decirle a un personaje, no, vos sos un idiota, ¿no? Lo puede decir gritando o lo puede decir suave, pero un personaje impulsivo, agresivo, puede insultar directamente a otro. Mientras que capaz alguien que cuida mucho sus formas
y lo hace de otra manera, capaz su manera de insultar a un personaje es después de que lograron, ¿no? Raspando pasar una misión, ¿no? Conseguir lo que él necesitaba, este personaje puede mirarlos de arriba abajo y decir la verdad que han superado mis expectativas, ¿no? Dando a entender que sus expectativas eran que fracasasen, ¿no? Y esto, ¿no? Es un juego muy interesante, a veces no se lo piensa, a veces uno solamente piensa en la voz del personaje, capaz en algo físico, ¿no? Si te habla mirándote desde arriba, porque es alguien que menosprecia a la gente, o si es alguien muy tosco y te habla con una voz así grandota, ¿no? O ese tipo de cosas, pero también la personalidad, el pensar qué va a decir en base a la manera de ser que tiene, es muy interesante. También cosas más pequeñas, estúpidas, si se puede decir, cómo se viste el NPC, ¿no? Se viste como se debería, comillas, debería vestir alguien como él en general, o se viste distinto. ¿Por qué se viste distinto? ¿Tiene algo llamativo? ¿Tiene algo que sea muy valioso para él emocionalmente en su vestimenta? ¿Una lección extraña? Incluso se pueden hacer conexiones entre NPCs de esta manera. ¿Qué pasa si dos NPCs que vos no conocés que tengan relación entre ellos llegan vestidos a un evento en sintonía, ¿no? Claramente vestidos a juego. No hablo vestidos igual, tipo, viniste con el mismo vestido yo, no. Vestidos a juego, con el mismo género, con las mismas decoraciones, con las mismas flores en el bolsillo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Acabas de pintar que hay una relación que tus personajes no saben cuál es, ¿no? Imagínate si uno de esos personajes es un amigo y el otro un enemigo. Inmediatamente se van a volver locos, van a decir, no, nos están cagando, No, me están traicionando yo ya por la estaba pala. flasheando hermanos. Sí, o sea, acá está pasando algo, son amantes, son hermanos, me van a cagar, nos están traicionando, nos están mandando un mensaje, ¿no? Y puede ser algo así, o puede ser algo tan sencillo como que uno haya invitado una cita al otro y lo haya invitado a este evento, pero ya lo llenás de preguntas, ¿no? Solamente con la vestimenta, que puede ser utilizada como algo narrativo. Vampire de Requiem, no de Masquerade, sino de Requiem, que forma parte de Chronicles of Darkness, le da mucho énfasis a la vestimenta en algunos de sus manuales y lo súper recomiendo porque lo desarrollan un montón el tema de esta formalidad de los vampiros, pero siempre con un simbolismo, ¿no? No formalidad por sí misma, sino que todo lo que hacen, ¿no? Las flores que eligen, la tela que eligen, con los milenios que viven, es un mensaje, ¿no? Entonces, que el príncipe llegue vestido, ¿no? Con la misma flor que una neonata recién creada, ¿no? Es como todo un mensaje de decirle a quien creó ese vampiro, es una bienvenida para este vampiro en la sociedad, nadie se meta con este vampiro nuevo por más de que sea débil, porque acá el vampiro más grosso lo banca, ¿no? Mirá qué mensaje que mandaste con una flor en un bolsillo de un traje. Es súper importante el color de la rosa. Por supuesto. Vos lo podés hacer importante. Por supuesto. No le des una rosa amarilla, por favor. Bueno, totalmente. Rosa Totalmente. amarilla no, Vos chicos. me hiciste acordar, tema para otra conversación, lo dejo acá al paso, pero en la época victoriana, todas las flores que se regalaban tenían un significado y la manera en la que eran regaladas y eran puestos las decoraciones tenían un significado, ¿no? No era lo mismo dar una flor de una manera que darla si estaba invertida o puesta de costado en el manojo, en el racimo de flores. Súper interesante eso. Mirá cómo construiste un lenguaje entero de un detalle de tus NPCs, ¿no? También, por ejemplo, cosas como en sentido como la vestimenta, que en una mascarada te encontrás con una jovencita muy hermosa a la cual te acercás y notás que su vestido es morado. Por ejemplo. Todos ahí quedan como, bueno, vestido morado. Pero resulta que capaz es la sobrina del rey. Claro, por supuesto. O la mismísima hija del rey. Por supuesto, te ayuda a construir el mundo, ¿no? Tipo, o sea, si empiezan a conocer que ciertos colores tienen ciertos significados, inmediatamente pintaste, literal y figurativamente, al NPC de mayor significado. Otras cosas más sencillas es que dan muchas aptitudes si usa las manos para hablar, ¿no? Si las exagera,
o si no las usa para nada. Esto a distancia es muy difícil, pero en una mesa se nota mucho, ¿no? Incluso gestos como el estar siempre con las manos abrazadas, ¿no? Le dan mucha diferencia a un NPC que te habla todo el tiempo así, ¿no? O un NPC que te recibe sentado en esta posición, o que se pone los dedos sobre los labios, ¿no? Cosas más de interpretación, por supuesto, pero que si estás cómodo haciéndolo, suman un montón. Volviendo a cómo hablan, un tema que a veces se deja de lado, pero para mí es maravilloso, es la educación, la clase social y el trabajo del NPC y su lenguaje, ¿no? Es impresionante cómo podés pintar un NPC de arriba abajo pensando en, bueno, esta persona fue criada en la nobleza, ¿no? Entonces él se va a referir a todas estas cosas con palabras elegantes, palabras complicadas, ¿no? Palabras que hasta cierto punto pueden ser pedantes, ¿no? Sin querer serlo, ¿no? O un intelectual, ¿no? El otro extremo, alguien que está metido en los libros que va a utilizar los términos más correctos, más precisos, pero más complejos y que más sentido tengan en menos palabras, aunque lo hagan ininteligible. Pero Voy a añorar tus hablamos hojitas. de explicar con el ejemplo, ¿no? Pero también su trabajo, ¿no? Un ¿Cómo NPC osas que... mirarme de esa manera? Claro, Tan ¿no? vulgar. Los códigos sociales también son tremendos. Tremendo. O utilizar cuestiones de su trabajo. Un NPC que se dedica a algo probablemente use metáforas de ese trabajo, ¿no? Un NPC granjero puede llegar a decir, y sembró lo que cosechó, ¿no? Perdón, cosechó lo que sembró. Uno cosecha lo que siembra. Uno cosecha lo que siembra, ¿no? Casa de Y herrero, cuchillo de palo. absolutamente. Mirá cómo podés pintar un NPC con frases relacionadas a su trabajo o a sus creencias. Un herrero en un setting de fantasía tipo D&D que sea clérigo del dios de la herrería puede llegar a hablar de el metal, el calor, la forja, hacer metáforas de cómo las personas tienen que resistir golpes como el metal al rojo vivo para forjarse y ser lo que tienen que ser, ¿no? Decir que alguien no está afilado cuando está distraído, ¿no? Ese tipo de cosas. Hablar de que alguien es escoria, ¿no? Como una mala palabra, como la escoria que queda en el metal que se saca porque son impurezas. Ese Hay que tipo de golpearlo cosas, para hacerlo más sí, fuerte. absolutamente. Ese tipo de cosas pintan muy bien a los NPCs. Y necesitas 1, 2, 3 frases de estas que se te ocurran incluso al vuelo para agregarle un montón de vida. Acá pregunta Dark, ¿podés resaltar cada detalle que tiene en su ropa? Sí, por supuesto. El secreto acá siempre es, recomiendo yo, no es imposición, no sobreabundar. Esto es como el cine. Vos podés describir todo lo que tiene puesto. Pero en el cine, ellos te muestran, vos mostrás en la cámara, lo que querés que el espectador le preste especial atención. Y a veces hay una mala creencia, desde mi punto de vista, esto es discutible, pueden no estar de acuerdo, por supuesto, de que el máster no tiene que ser evidente con lo que hace. Si va a revelar algo después, ¿no? Si en una habitación, por ejemplo, hay una pista importante, no, yo como máster voy a describir todo para que la pista pase desapercibida. No, a los jugadores les encanta que la historia avance, darse cuenta de qué es lo que está fuera del lugar. Entonces, si yo les digo que ven el escritorio, ven la cama donde está la sangre, donde la persona fue asesinada, y se dan cuenta que el cuadro está torcido, ¿no? Es importante que el cuadro esté torcido porque atrás hay una caja fuerte que está abierta y quedó sin llave, ¿no? Yo no voy a describir el papel de atrás, no voy a describir la ropa que está en el piso, todo lo demás solamente para enmascarar que hay un cuadro torcido. Entonces, lo mismo sucede un poco con la descripción de los NPCs. Desde mi También, punto de vista, hay que ser económico con el esfuerzo como máster. y yo también diría de que, chicos, no describamos el árbol de Tolkien. Claro, no, sí. No. Tolkien, genio, pero Lo amamos, un pero hijo de puta escribiendo. no somos Tolkien, ¿No? chicos. Es un hijo de puta escribiendo Tolkien. A Genio, ver. lo que creó, fantástico, lingüista de la puta madre, creó un lenguaje de la nada, un mundo, revivió un género, fue el codificador de toda la fantasía. Es un hijo de puta escribiendo Tolkien, y lo discuto a muerte.
pueden no estar de acuerdo, pero lo discuto a muerte. A ver, capaz el árbol que ustedes se están poniendo a describir es mucho más hermoso en la cabeza de sus jugadores, o el primero que Absolutamente. imaginó su jugador. Vos déjalo que imagine, mientras le diga, por ejemplo, qué sé yo, en vez de describir el árbol, no solamente habla de que hay un árbol, sino capaz de la época del año. No es lo mismo, qué sé yo, un cerezo en otoño que un cerezo en primavera. Y ya eso, ustedes se tienen que encargar de las imágenes en las cabezas de sus jugadores. No las fuercen, ellos mismos las generan. Absolutamente, sí. Y a veces una gran recomendación es una ventaja del medio oral, nosotros describimos con la palabra, es la metáfora. Yo en el cine no te puedo mostrar un árbol que te haga acordar al abrazo de un padre a su hijo, pero con la palabra te lo puedo decir. Y tus jugadores se lo van a imaginar inmediatamente. Y para vos va a ser diferente, y para mí va a ser diferente, y para cada uno va a ser diferente, pero en el fondo, para todos va a ser igual. Esa es una ventaja de la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra en sí, frente a la imagen. Una ventaja tremenda que tenemos en el rol. En el rol, ahora con las herramientas digitales, a veces nos apoyamos en la imagen, ¿no? Decimos, bueno, esto es lo que ves, ¿no? Y mostramos una imagen. Pero no menospreciemos el poder de la palabra hablada para pintar, hacer estos juegos, ¿no? Se me fue la palabra, pero es de sinestesia, ¿no? De mezclar sentidos. De jugar con este tipo de sensaciones que son. No hay manera de que vos me dibujes, ¿no? A ciencia cierta un árbol que te haga acordar al abrazo de un padre. Pero si yo te lo digo, algo te vas a imaginar. Y en esa poesía extraña, bueno, algo poderoso puede surgir y está bueno tenerlo en cuenta también, ¿no? Y como por ejemplo una situación de guerra donde estuvieron peleando toda la noche, donde se destruyó absolutamente todo, y acá llega la calma del amanecer, cual nación que surge de las cenizas. Y ya está, tipo, lo que la gente se imagina después, claro, que está amaneciendo sobre todos los escombros de una nueva nación que se va a crear a futuro, como un futuro se empiezan a imaginar, pero vos tratá de explicar un futuro. Tratá de describir esas cosas. Esto Entonces, importante, siempre con cosas que no tengan relevancia mecánica, ¿no? No se te ocurra decirle a un jugador en medio de un combate cuando te pregunte, che, ¿cómo es la habitación? Decirle, mirá, te hace acordar a ese momento que te persiguieron en la calle y no sabías si ibas a llegar a tu casa. Ok, fantástico, entiendo lo que tengo que sentir, pero ¿dónde están los monstruos? ¿No? ¿a dónde O sea, pego? ojo con eso, pero... ¿A cuántos pies está? Claro, ojo con eso, pero sí, como dice la Pocho, una imagen así evocativa es muy interesante en general para rolear y en particular para los NPCs. Un tip práctico que recomiendo, esto es levantado del blog de Alexandrian, que ya lo hemos recomendado varias veces, es cuando vos te tenés que machetear un NPC importante, uno de los que ya sabés que es importante, ¿no? Él recomienda tener 4 cosas para anotarte, 4 párrafos, un párrafo cada uno, bien a la carne, sin prosa ni nada, porque es para vos como máster, ¿sí? No es para que lo lean los jugadores, sino para vos tenerlo de machete. ¿Qué es? Una descripción física, ¿no? En general de cómo se ve, ¿no? El personaje, si lo tenés que describir, cómo lo tenés que rolear, ¿no? O sea, qué actitud tiene, ¿no? Ejemplo, este tipo se cree que es el jefe de todas y cada una de las personas que tiene enfrente. Listo, fantástico. Esa frase te ayuda inmediatamente a pararte mentalmente en cómo lo tenés que rolear al tipo, ¿no? Un trasfondo, pero no una gran narración de este personaje nació, bla, 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 no. Tipo, punteado de temas, de cosas importantes del pasado de este tipo que lo afecten todo el tiempo y que no puedan no influir en su manera de ser y actuar. Este tipo, en la guerra civil que es tan importante en nuestra campaña, estuvo de este bando, ¿no? Este tipo, su profesión es esto. Este tipo odia a tal persona y no puede ni escuchar su nombre, ¿no? Ese tipo de cosas, un punteo muy cortito. Y por último, este es muy, muy importante, ¿por qué importa en tu aventura? Y esto no es el trasfondo, no es hablado en prosa de qué estuvo haciendo, no. ¿Cuál es el rol de ese personaje en tu aventura? Este personaje es importante porque es el que sabe dónde está el objeto mágico que robaron, ¿no? Este personaje es importante por tal cosa. ¿Por qué? Porque eso te permite a vos saber cómo ir llevando a los jugadores, ¿no? A que
a avanzar la historia, ¿sí? Porque en definitiva, si el NPC, y a todos nos encanta una buena conversación con un NPC, pero si el NPC no hace que la historia, después de hablar con él, se mueva hacia adelante, termina generando un poco de desilusión a los jugadores. Si se van de un NPC y sienten que el mundo no cambió en nada, ¿no? Que no tienen otro lugar hacia donde avanzar, bueno, ojo con eso, ¿no? Única excepción que yo veo a esto, y le corregiría, oso corregirlo a Alexandrian, es el NPC que vos mostrás, que usás para mostrar que el mundo se mueve solo. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Nyok en nuestra campaña, que es un NPC que, más allá que al final su tribu tuvo una participación, es un NPC que usé para mostrar que, mirá, el mundo avanzó mientras ustedes hicieron otras cosas. Nyok se convirtió en jefe, compró estas cosas, apareció así. A veces sirve hacer NPCs que cuando los jugadores vuelven a visitarlos hayan cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque muestra que el mundo se mueve más allá de ellos. Los jugadores hicieron otras cosas con sus personajes, pero el mundo siguió avanzando. Y eso es poderosísimo, porque le hace sentir que el mundo está vivo, que sus decisiones fueron importantes, ¿no? Es para mí uno de los tips mayúsculos. Pero en todos los otros, en los que tengan que ver con la historia, con lo que esté pasando, no te olvides de anotar por qué son importantes, ¿no? Para estar centrado en el tema que a tus jugadores les va a interesar, ¿no? Por supuesto. Y si te parece, Pocho, pasamos a algo que estuvimos viendo en nuestro último reel de acá de Tomate20 en nuestro Instagram. Nos pueden seguir en @Tomate20RPG, los que no nos sigan todavía, que es cómo presentar NPCs, ¿no? Porque ya tenés el NPC, pero es momento de que aparezca por primera vez en tu campaña. Bueno, recomendación súper importante es que todo NPC que tenga algún mínimo de relevancia aparezca en alguna escena en la que se marque alguno de los puntos importantes de su personalidad, de su profesión, de lo que querés resaltar de él. Ejemplo, los jugadores van a ver por primera vez a la capitana de la guardia. Eso estaba y pensando. es mandona, que la escuchen cagando a pedos a 6 soldados antes ni siquiera de que les preste atención a ellos, ¿no? Ese fue un ejemplo de otra campaña de verdad. Quedamos todos ¿no? como, Claro, ok. absolutamente. Otro ejemplo, los jugadores van a conocer al alcalde del pueblo, ¿no? Que tiene fama de ser muy severo, demasiado justo, al punto de que a veces aplica la ley a rajatabla. Que escuchen como un granjero le ruega por ayuda y se va enojado porque no le quiso hacer una excepción con los impuestos y no lo quiere ayudar más, ¿no? Inmediatamente lo tenés pintado. Los jugadores van a decir, este tipo, ¿qué pasa? ¿Es medio codito, es medio avaro, o es muy severo, aplica la ley así? ¿Qué le pasa a este tipo? Ese tipo de escenas, ¿no? Son importantes. Este es un recurso que se utiliza un montón en el cine, ¿no? Porque el cine es uno de los medios donde el tiempo es más importante. En el cine, en un cine literalmente, en el edificio, no podés volver para atrás, ¿no? No es como en un libro que si tu lector viene enganchado pero se pierde en un párrafo puede releerlo y no pasa nada. Está siempre disponible ahí. En el cine no podés hacer eso. Entonces, de entrada, tenés que lograr que los personajes generen en el espectador lo que vos querés generar en ellos. Y esto, por ejemplo, les voy a dar algo que lo van a empezar a notar. Si no lo conocían esto, lo van a empezar a notar en todas las películas. A veces, los protagonistas de las películas por los cuales hinchamos, que nos parecen copados, decimos, che, uy, qué bien, quiero que le vaya bien a este personaje, al comienzo de las películas son medio hijo de putas, ¿no? Hay muchas películas donde los personajes con los que los protagonistas empiezan siendo gente medio de mierda, ¿no? Pero que después termina siendo gente muy copada. Es el arco más tradicional, el tipo que cambia y ve que hay cosas mejores. El clásico antagonista que se vuelve ni siquiera la principal ayuda. Yo hablo del protagonista que al principio de la historia es medio un dandy, un mujeriego o un egocéntrico, Tony Stark, por ejemplo, ¿no? Al comienzo de Iron Man 1, ¿sí? Pero sin embargo, ¿no? Lo que hacen todas las películas que lo manejan bien es tener este famoso momento que le da título a un libro. Recomiendo leerlo y está recomendado en la guía del Dungeon Master de D&D de quinta edición, que es el momento de salvar el gato, ¿no? Que es el ejemplo típico.
En el medio de todo eso que te van a mostrar de que este personaje sí es un mujeriego, es un dandy, tiene todas las prioridades mal organizadas, no le da bola a las cosas importantes de su vida, etcétera, te van a mostrar, aunque sea una escena donde ese personaje va a hacer algo que vos vas a decir, ok, pero es un buen tipo, ¿no? Ese tipo de momentos, este recurso de mostrar algo que pinte un personaje como vos querés, en el caso de un protagonista, mostrarlo como bueno, no como la gente como lo que el cineasta quiere que sienta la gente. Yo quiero hinchar por este tipo, quiero estar a favor de él, quiero que este tipo gane en esta película, ¿no? Bueno, eso es lo que tenés que hacer con los NPCs. Para bien o para mal. También se hace al revés. También se hace el momento de patear al perro, se le dice en el cine, cuando un villano, que todavía no te lo pintan demasiado como villano, que es un tipo que está ahí, parece normal, de repente hace algo pequeño o no, pero extremadamente cruel, que vos decís, no, este tipo ya está. O sea, no, a partir de acá, este tipo lo quiero ver muerto, ¿no? Eso también el cine lo hace un montón y es un gran recurso. Entonces, presentar a los NPCs en una escena que los pinte de cuerpo entero como vos querés que los sientan los jugadores, los hace mucho más dinámicos. Porque si no, a veces se siente, ¿sabes cómo? Como que los jugadores entran a un lugar y está el NPC paradito con el signo de exclamación amarillo del World of Warcraft acá, ¿no? Esperando que le hablen. Así. Y no se siente mucho con un NPC. Si entras a una Callacola. taberna, claro, Sí, da ideas. claro, absolutamente. Si entras a una taberna, ¿no? Seguramente el posadero va a estar haciendo cosas, ¿no? O el mozo o la moza van a estar haciendo cosas, no van a estar ahí y apenas entre alguien ir a hablarle, ¿no? Sería raro que no estén preocupados con el resto y sería motivo de una pregunta en sí mismo. Si la taberna está vacía, bueno, será por algún motivo. Pero lo mismo sucede con otro montón de cosas. Uno entra a una herrería, el herrero va a estar trabajando, ¿no? Y te va a prestar atención cuando pueda soltar lo que está haciendo. Así con cualquier NPC, ¿no? Si van a visitar a un mago que es súper estudioso, está súper concentrado, escena típica también en las películas, esto nadie está descubriendo nada, ¿no? No, obvio. Pero escena típica, el tipo va a estar distraído leyendo y no le va a dar bola a los personajes hasta que lo interrumpan y probablemente se ponga de mal humor porque lo interrumpieron, ¿no? Pero podés Yo jugar creo con eso. que un ejemplo copado de, por ejemplo, la película Megamente, cómo construyen a Metroman. Me parece increíble. Porque el chabón al principio lo tenés como el superhéroe número 1, desaparece, termina siendo, cuando ves el backstory, termina siendo básicamente como el villano, el bully, lo tirás a valla abajo, y una vez que conoces el por qué el chabón desapareció, decís, ah, bueno. Es como que tenés un montonazo de matices del mismo personaje, en este caso, y que atraviesan completamente al protagonista, que en este caso, viste, es Megamente. Absolutamente. Y otro punto importante de esto es que este recurso se puede utilizar cuando volvés a mostrar un NPC, ¿no? Podés volver a poner una escena que lo vuelva a pintar o que pinte otra cualidad de él, ¿no? Y hay, en este sentido, ¿no? Algo muy importante que es el juego de la repetición o la rima, ¿no? Porque ya no podés no hablar solo de un NPC, sino contrastarlo con otro, ¿no? Por ejemplo, vos presentás a un NPC de una manera, lo presentás muy estudioso, lo que sea, y más adelante en la historia, cuando lo volvés a presentar, lo presentás distraído, ¿no? Pero sin estar estudiando y prestándole atención a nada. Está perdido en sus pensamientos. Inmediatamente ese cambio, vos mostraste una cosa y ahora la contraria, a tus personajes les va a hacer decir, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? O lo que puedes hacer es, si tenés NPCs que tengan algún tipo de relación, mostrar las diferencias entre ellos. Si cuando presentaste al rey, ¿no? Lo mostraste como el típico estereotipo del noble, ¿no? Que no le importa al pueblo, que vive de banquete en banquete, bla, 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 lo que sea. Y cuando presentás a su hijo el príncipe, lo mostrás preocupado por entrenarse, por estudiar, ¿no? Y tratando de ser un sucesor digno, inmediatamente ahí planteás, ¿no? Una diferencia entre padre e hijo. Es mucho más que describir a un personaje y describir a otro. Acabas de describir la relación, ¿no? ¿Por qué el hijo es tan diferente al padre? Estará
indignado, tendrá vergüenza de cómo es su padre, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva a ser tan diferente del otro NPC, ¿no? O sea, pintaste una relación con 2 escenas sencillitas, ni siquiera escenas en sí, sencillamente decir que cuando lo van a ver, está entrenando y haciendo tal cosa. Ya pintaste el mundo muchísimo más con una pavada, una boludez, ¿no? 2 detalles más, pero que está bueno tenerlos en cuenta, porque si uno no sabe de este tipo de herramientas que en cine se usan todo el tiempo, en guión, en literatura en general se usan todo el tiempo, bueno, capaz a uno se le escapan, pero fíjate como con pequeños detalles vas construyendo, ¿no? Relaciones, psicología de los personajes, ¿no? Y todo lo demás. Y si te parece, Pocho, porque nos estamos acercando a la hora y media, Dale. un tip final antes de ir, y haceme acordar lo de los ratones, por favor. No te olvides, Sí. me olvides de decirme lo de los ratones. Antes de ir a lo de los ratones. La participación de los jugadores. Para mí, es un tip que te cambia la vida. ¿Por qué no decirle a tus jugadores que te digan lo que piensan de los NPCs? Pero no digo ya de ir viendo qué es lo que están pensando y ver si lo tomas o no lo tomas, sino de directamente decirles que creen en NPCs. Que cuando cuando un jugador te diga, che, yo conozco a alguien que haga tal cosa, decirle, sí, conoces a alguien que sepa eso, contame quién es, de dónde lo conoces y cómo es. Inmediatamente te crearon un NPC, ¿no? Y un personaje se da cuenta que está distraído este académico que estuvieron visitando y dice que va a tratar de averiguar si sabe algo de por qué está distraído. Y le decís, sí, tuviste éxito en la tirada. ¿Qué te parece interesante a vos para la historia que sea que lo esté distrayendo? Mirá cómo inmediatamente le diste poder a tus jugadores y podés ir por un lugar re interesante que va a ser divertidísimo. Igual, para los jugadores de Fate esto no es una novedad, tipo así se suele jugar Fate en general, pero mirá cómo al delegarle, ¿no?, el control narrativo a los jugadores, enriqueces la campaña, ¿no? Porque puede ser enorme esto, ¿no? Imagínense que ya de por sí sucede con los jugadores al momento de decir cómo lo mataste. Pónganse usted en la posición de jugadores de cómo se siente cuando te preguntan, bueno, le pegaste, sí, tanto de daño, perfecto. Contame, ¿cómo lo mataste? Y todo se levanta a la mesa, todos ¡guau! Bueno, si ya de por sí vos narrar tu hazaña, el cómo lo mataste, empezás también a narrar historias de, bueno, yo a este lo conozco cuando estudiaba, viste, en su momento. Totalmente, sí. Y empezás a narrar como toda una historia, vos también como tomas un poco ese rol de máster, ese rol como de autoridad, ese rol de intervenir en la historia, pero no desde mis acciones como personaje, sino como narrador de ese NPC. Absolutamente. Y sabes que en este sentido, ¿no?, el de construir juntos con los jugadores, ¿no?, se da también la posibilidad de que lo relacionen con la historia de sus personajes, que esto es tremendo, porque termina enriqueciendo no solo al mundo, a los NPCs, sino también a los propios personajes y sus historias, ¿no? Agarrás esto no es ningún secreto, es prácticamente lo más básico de todo, agarrar y meter los NPCs del trasfondo de tus jugadores, los personajes de tus jugadores, en el mundo, ¿no? Es como lo básico. Pero permitirles participar de la creación de otros personajes es genial. Y una gran herramienta, muchos juegos la tienen, son lo que se llaman las metamonedas, ¿no? Tipo, inspiración en D&D, puntos de destino en Fate, ¿no?, puntos de héroe en Pathfinder, etc. Este tipo de moneda narrativa que tienen algunos sistemas, está bueno otorgarla libremente cuando los jugadores tienen estas ideas. Literalmente, sobornar a tus jugadores, decirles, bueno, tal de ustedes acaba de tirar bien su tirada de persuasión y estuvo haciendo las preguntas que tenía que hacer y sabe que este tipo está distraído y le doy un punto de inspiración al que me diga por qué está distraído, ¿no? Se te va a prender fuego a la mesa. Va a ser tremendo. Se arrancan los ojos. Va a ser tremendo. Y si generás eso, ese fluir, primero que van a usar inspiración todo el tiempo, lo cual está copadísimo porque cuando usen inspiración en algo, o en el juego lo equivalente, puntos de destino en Fate o lo que sea,
te están diciendo que eso les importa. Por eso es muy importante que en los sistemas que tienen este tipo de cosas fluya, ¿no? Que haya una ida y vuelta constante de inspiración. En D&D quinta edición no queda tan claro en el manual. De hecho, si lo seguimos tal cual el manual dice que se tiene que dar inspiración, sea muy poca inspiración. Yo recomiendo que den muchísima más inspiración de la que da quinta edición según se entiende el manual, y que la usen para esto también. Que la den a cambio de estas grandes ideas, no solamente de tu personaje hizo algo muy interesante, muy copado, no. También para que los jugadores se compliquen la vida. A los jugadores les encanta complicarse la vida con estas cosas o complicar el mundo de juego. Es una herramienta que usan adrede si se las das. O sea, y pruébenla porque de verdad a los jugadores les encanta hacer esto. Pocho, ¿querías decir algo? Porque te vi que... No. Sí. Ok. Nos encanta complicarnos la vida. Sí, a los jugadores les encanta complicarse la vida. Vamos al último tip, si te parece, con tus ratones masones. Porque acá voy a aplicar lo que se llama la regla de bronce de Fate, ¿no? Que quienes jueguen Fate lo sabrán, pero la voy a contar para todos. Que en Fate hay una regla que se llama el Fractal Fate o regla de bronce, que es que todo lo que se puede usar para, o toda la manera en la que el sistema maneja a los personajes se puede utilizar para otras cosas que no sean personajes, ¿no? Y acá viene lo interesante. Todo lo que dijimos de NPCs se puede utilizar para facciones, para no sé, una cofradía de asesinos, para una academia de magia, para una nación entera, para una ciudad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, esto de la escena introductoria. Si yo te estoy diciendo que el pueblo, esta ciudad, ¿no? Yo lo que te quiero decir, esta ciudad vive en una tiranía, ¿no? Lo mismo que con un personaje. Te presento a la ciudad como un personaje. Entran a la ciudad y ven a guardias poniendo gente contra la pared y cagándolos a trompadas para que los se dejen ser revisados, ¿no? Inmediatamente te pinté como un personaje a la ciudad, ¿no? Mirá qué interesante esta manera de construir esto, ¿no? Y también te permite con facciones enteras, ¿no? Con familias, todo este tipo de cosas, todos estos consejos que dimos, los podés usar. Esta es una familia noble, pero no tiene un mango, ¿no? O esta familia es noble, pero es demasiado noble para este país, ¿no? ¿Cómo se llama? Siempre son los Stark, siempre los matan porque son demasiado crédulos y nobles, ¿no? Por lo menos los del comienzo de Juegos de Tronos. Mirá cómo pintaste ya una familia como un personaje. O sea, abriste o sea, de forma fractal, ¿no? El juego utilizando estos mismos tips para esto. Y este es el caso, ¿no? De lo que hizo el Apocho con los ratones masones. Los pintó tanto a uno o dos ratones que aparecieron, como a los ratones masones como organización, ¿no? Como sociedad, como grupo en sí, ¿no? Fueron a la vez un grupo de personajes y un personaje en sí mismo. Entonces, este es el tip final, me parece, con el que yo cerraría la charla, Pocho. No sé si querés agregar algo más que nos hayamos comido, algo que te parezca No, por ejemplo, interesante. en el caso de los ratones, es el hecho de, volvemos otra vez a la presentación. ¿Cómo presento una logia ratónica? Y arrancamos ya desde un ratón que estuvo escapando, un ratón que se va de la escena del crimen. Ajá. Vieron un ratón que se fue a la escena del crimen y ya ahí lo atraparon. Y es como, ¿qué hacías en una escena del crimen? ¿Qué hacías mirando? ¿Y qué viste? Empezamos otra vez con lo de las preguntas. Claro. Y bueno, si es un ratón que estaba viendo, que estaba recabando información y encima es perseguido por gatos, claramente es un NPC, un ratón, estaba con miedo. Y no solamente el miedo de los gatos que se le acaban de abalanzar, sino también del miedo de lo que vio. Absolutamente. Y ahí fue como justamente lo utilicé para presentar
a esta logia de ratones, por los lugares en donde se metieron, porque no es que fueron por una calle y se encontraron con una casa. Se metieron por las alcantarillas, fueron, lo buscaron al lugar, entraron a las ruinas, se encontraron con unas grandes puertas, cómo estaba dispuesto el lugar. El lugar hablaba de la logia, cómo parecía el gran maestre hablaba de la logia, cómo los demás ratones, los millones de ojos los estaban viendo. Por otro lado, también yo había armado otra secuencia Sí. en caso de que no pudieran atrapar al ratón, como si fuese una especie de ogro cuántico, que era el hecho de la mafia gatuna. Si no agarraban el ratón y fallaban, lo iban a agarrar otros gatos. Pero iban a destrozar el callejón y iban a dejar una marca que uno de los personajes iba a reconocer que era de la mafia. Ujú. Y así era como también iba a presentar una casa toda arruinada con un montón de gatos hostiles. Sí. Y esta jerarquía también, se iba a presentar esta jerarquía de los gatos mafiosos. Con Mirá el vos. capo mafia, que era un gato gordo que ni en pedo se movía, pero El gato mafia. era el gato mafia, ¿viste? O sea, era el padrino el gato ese. Bueno, ahí lo tenés. Construiste organizaciones siguiendo la creación de personajes también, ¿no? De estos tips de cómo presentarlos, no solo puntualmente a los personajes que la integran las organizaciones, sino a las organizaciones como actores en sí dentro del mundo. Con esa nota, si les parece, nos vamos yendo acá de Tomate 20. No se olviden de seguirnos en redes sociales, Discord también, estamos en @tomate20, RPG en Instagram, en Discord lo tienen ahí abajo en el acerca de. Si no nos siguen ya, pueden hacernos todas las preguntas, hablar por ahí, se están formando partidas de D&D en este momento. Ahí estaban proponiendo un one shot para estos días, así que si quieren jugar D&D a distancia, justo se estaba terminando de armar una partida. Y nada, ya saben, si necesitas descansar, necesitas un descansito, pasar un buen rato, vení acá y tomate 20. Nos vemos. ¡Nos vemos!